Aquí Producciones presenta un espacio para responder tus preguntas, intentando esclarecer tus dudas a la luz de las Escrituras. Primera de Corintios 4:6 dice que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Con ustedes, el pastor Marcelo Pérez. Probá la mejor cocina venezolana, Tequeños Caseros, en sus 3 presentaciones. Conocé nuestros tequeños, fina masa de harina de trigo, en sus 3 presentaciones. Rellenos de queso blanco llanero venezolano, rellenos de queso blanco y membrillo o rellenos de chocolate. Seguinos en Instagram, @tequemirle. Hacé tu pedido por WhatsApp 11 70 21 41 31. Si vivís en Capital Federal, te lo llevamos a tu hogar. Presentación solo congelados. Tequeños Caseros, un placer para compartir. Obras y mantenimiento de edificios del señor Alfredo Pérez Techera. Realizamos todo tipo de reparaciones con una atención personalizada a particulares y a consorcios. Impermeabilizaciones de terrazas y medianeras. Membranas de aluminio. Membranas en pasta. Humedad en cimientos. Albañilería. Obras y reparaciones. Ceramista. Durlock. Techos de teja. Obras y reparaciones. Cortinas de enrollar. Colocación y reparaciones. Electricidad. Plomería. Obras, reparaciones, detección de humedades y filtraciones. Obra e instalación de gas. Reparación de calefones, termotanques y estufas. Pedí tu presupuesto sin cargo vía WhatsApp 11 31 10 11 54 o escribinos a alfredoediperez@yahoo.com.ar. Aceptamos todas tus tarjetas y también Mercado Pago. Alfredo Pérez Techera, manos a la obra. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Aquí. En esta oportunidad estaremos respondiendo a una de las preguntas que llegó a producción. Claudia de Berazategui nos pregunta: ¿cómo obedecer a Dios cuando lo que me pide no es tan claro? Donde la única certeza es que debo obedecer. ¡Qué pregunta, Claudia! Intentaremos responderte a la luz de las Escrituras en el día de hoy con un invitado muy especial, el pastor Claudio Cejas desde los Estados Unidos. En un ratito nada más estaremos compartiendo pantalla ahí para poder hablar sobre lo que cuesta seguir a Cristo, el tópico de hoy que es cómo obedecer al llamado de Dios y responder tu pregunta, Claudia, que no es simplemente tu interrogante, es el interrogante de todos aquellos que un día fuimos llamados al ministerio. ¿Sabes que esto le pasó a María, por ejemplo? Para citar un ejemplo, cuando el ángel se le presenta, María dice: ¿y cómo será esto? Le dijo el ángel: vas a tener al Mesías en tu vientre, y ella dijo: ¿cómo será esto? Todos nos hemos preguntado alguna vez algo similar. Así que intentaremos a la luz de las Escrituras, junto al pastor Claudio Ceja, intentar responderte al respecto. Fíjate que en Romanos 8:28 el apóstol Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, Dios te llamó con un propósito. Todo lo que te ocurra contribuirá a favor de ese propósito. No está diciendo que te va a salir todo bien. Está diciendo que lo que te ocurra, bueno o malo, lo entiendas o no lo entiendas, va a contribuir para ese propósito. Van a ser las armas, el equipamiento para que puedas ejecutar lo que Dios
te mandó a hacer. Así que no te muevas de ahí, porque en minutitos nada más ya estaremos junto al pastor Claudio Cejas, estaremos compartiendo de este tema, su experiencia, cómo Dios lo sacó de donde estaba para llevarlo donde está ahora y poder cumplir ese propósito hermoso, donde él tampoco entendía por dónde se quería mover, pero obedeció, se movió en fe, actuó en consecuencia, y bueno, vamos a ver los resultados y todo lo que tuvo que atravesar este varón de Dios. Así que bueno, sin más protocolos, esto es M aquí, cómo obedecer el llamado de Dios. Seguinos en redes sociales. Claudio, bendiciones, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Marcelo? Todo muy bien. ¿Y vos? Tanto tiempo. La verdad, tanto tiempo, hace cuánto que nos conocemos. Pero contanos un poco para que la gente un poco te conozca. ¿De dónde venís y hacia dónde fuiste? Bueno, vengo de Argentina, ¿sí? Buenos Aires, Argentina. Viví un tiempo, toda mi niñez, toda mi infancia la viví en la ciudad de Adrogué. Luego me mudé cuando me casé a Banfield. Hicimos una parada por Lomas de Zamora de unos 2 añitos y medio, 3 años, y después el Señor nos mudó a Estados Unidos, a Texas específicamente. Ah, buenísimo. ¿Cuántos años hace que estás allá en la ciudad? Y ahora, el 2 de febrero del año entrante, vamos a estar aproximadamente, van a ser 5 años que estamos aquí. 5 años. Así que 5 añitos, sí, 5 añitos, y gracias a Dios, con todos los beneficios del Señor que nos hicieron, entramos con visa turística, nos tiramos al agua, ¿verdad? Y la iglesia americana, que fue la que nos trajo para aquí, nos terminó haciendo los 2 visados religiosos, que duraba 2 años y medio cada uno, y ahora estamos esperando la residencia, así que finalmente ya va a estar todo listo, pero contentos, felices por todo lo que Dios ha estado haciendo hasta el día de hoy. Buenísimo. Dios es fiel. Ahora, mira, Claudio, estábamos hablando recién en la introducción sobre cómo Dios te prepara, cómo Dios no llama a gente preparada, sino que capacita a los que llama, y cómo el Señor, a través de las Escrituras, a través de las vivencias y a través de las diferentes situaciones, nos va preparando para ese llamado que Él preparó específicamente desde antes de la fundación del mundo. Ahora, este programa, M aquí, es un espacio donde respondemos preguntas a la luz de las Escrituras. Y llegó a nuestra producción esta pregunta de Claudia de Berazategui: ¿cómo obedecer a Dios cuando lo que me pide no es tan claro? Donde la única certeza es que debo obedecer. Obedeciendo al llamado de Dios es el título del tópico de hoy. Y bueno, un poco para ir conociendo, contame cómo fue tu llamado, cómo fue tu experiencia con el Señor, cómo fue esa obediencia a tu llamado. Bueno, qué pregunta amplia, qué buena pregunta, Claudia. Primero, si estás escuchando el programa, qué buena pregunta, Claudia, la que hiciste, tocaya mía. Tenía que ser una buena pregunta, ¿verdad? Así que bueno, pero bueno, la verdad que es una pregunta bien amplia. ¿Por dónde empezar, no? Primero que nada, me llama la atención que Claudia dice, ¿cómo obedecer al llamado de Dios cuando no es tan claro? ¿No? Ahí ya creo que tenemos algo para tocar, un punto para tocar. Cuando Dios te va a hacer un llamado, desde mi perspectiva, va a ser claro. Quizás no va a ser claro cómo vas a llegar al cumplimiento, ¿sí? Quizás Dios no te va a dar todas las piezas del rompecabezas, pero sí te va a decir, bueno, esta es la imagen. Te va como la caja del rompecabezas, ¿viste? Que afuera está la imagen, y vos lo ves y decís, wow, qué buena onda. Y cuando lo abriste te encontrás que son 100 millones de piezas y no encontrás la pieza. ¿Entendés? Alto puzzle, ¿no? Alto rompecabezas. Pero imagínate una situación similar. Dios te está dando la imagen, ¿sí? Porque la imagen final, por ejemplo, ya que tocaste el tema de Abraham, a Abraham se la dio. Te voy a multiplicar como las estrellas, pero le fue dando de a uno.
¿Verdad? Le fue dando de una pieza, le dio una sola pieza de rompecabezas y encima una no encajaba. Acordate, había una pieza de rompecabezas que no encajaba. Ismael no encajó en el rompecabezas del Señor. Dijo, no, esa pieza no, esta pieza no va acá. Y a veces nos va a pasar eso en el llamado. Pero sí creo entender que es claro. Claudia, te recomienda, y a todos los que están escuchando, si vos de pronto todavía no estás 100% claro cuál es tu llamado, quédate quieto y busca del Señor intensamente hasta que Él te responda. ¿Cómo fue que a mí me llegó de parte de Dios? De parte de Dios. ¿Cómo es que me llegó a mí de parte de Dios el hecho de venir a Estados Unidos? Primero que nada, mi esposa y yo estábamos convencidos de que Dios nos llamaba a África, no a Estados Unidos. Es más, el sentido del humor del Señor es muy grande, porque sí, ahí acabo de acomodar la cámara, me veía medio raro. Y el sentido del humor del Señor es muy raro, es muy bonito, porque vos sabés que mi esposa y yo estábamos convencidos de que Dios nos iba a enviar a África, ¿sí? Y siempre decíamos, qué bárbaro, todos se van a Estados Unidos, todos se van a las grandes potencias y allá a África, a estos lugares, no va nadie. Me tuve que traer las palabras porque Dios me mandó para Estados Unidos cuando estábamos convencidos de viajar quizás hasta Nigeria, por esos lados, ¿verdad? Siempre nos gustó esa onda. Es más, tengo planificado y tengo contactos en África para irme para allá también a predicar y hacer algo bello para Dios. Pero, ¿qué pasó? Durante 2 años y medio tuvimos nuestro ministerio activo, un poco más, pero con el edificio, la iglesia en sí, en la ciudad de Banfield. Y de repente empezamos sabiendo que Dios nos había pedido eso, ¿sí? Entendiendo que era una... Banfield en Buenos Aires. En Buenos Aires. Así es. En Banfield, Buenos Aires, zona sur, entre Loma de Zamora y Remedio de Escalada, todavía me acuerdo. Y entonces abrimos una congregación ahí y pasaron 1 año y nosotros estábamos a tiempo completo. Dios nos había dado tiempo completo. El cómo llegamos a tiempo completo es para otra historia, porque si no se hace gigante. Ahora bien, haciendo la historia larga corta, como decimos aquí, resultó que al cabo de 1 año venía la gente, entraba la gente, se sanaba de cáncer, se sanaban de SIDA, se negativizaba literalmente el SIDA, los huesos crecían, las personas eran restauradas de una forma sobrenatural. Llegamos en términos de 15 días, en menos de 15 días llegamos a tener prácticamente 80 personas. Y en un momento a mí se me ocurre hacer esas oraciones que después uno se arrepiente, ¿verdad? Y le dije a Dios, le digo, bueno, Dios, si esto no viene de parte tuya, que toda esta gente se vaya. Y al domingo siguiente no vino nadie, se fueron todos, porque habían venido de la división de una iglesia. Entonces yo le dije, Señor, si esto no es de parte tuya, por favor, quítalo. Y Dios lo quitó. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas con las que Dios no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? 1 año estuvimos, 1 año entero ministrando gente que llegaba a la casa y se iba. Llegaban y se iban. Llegaban, se sanaban y se iban. Era así de gracioso. Y te estoy hablando de milagros muy fuertes, tumores cerebrales, convulsiones, alcoholismo, drogadicción, y la gente llegaba, recibía la liberación, la bendición, la sanidad, el milagro, y se iban. Y nosotros en ese momento quizás no podíamos entender lo que estaba sucediendo. Entonces pasó 1 año, debíamos 1 año de alquiler, le oramos a Dios, Dios, ¿qué hacemos? ¿Cómo sostenemos todo esto? Y el Señor me dice, vende tu casa. Ok, Señor, vendimos la casa, pagamos la deuda y continuamos 1 año y medio más y nos mudamos a Lomas de Zamora, más hacia los fondos, que era más económico que el pleno centro de Banfield, y compramos algo más económico y con lo que quedó dinero nos pusimos a hacer cruzadas, nos pusimos a hacer eventos. ¿Por qué voy por este lado? Porque una cosa lleva a la otra, ¿sí? Son las pequeñas piezas que nos llevaron a tomar la decisión de buscar de una forma que hasta el día de hoy no estábamos buscando. Y no que no buscásemos de Dios. Ojo, a veces no se trata de no buscar de Dios, sino que Dios te está demandando más entrega, más intimidad, ¿sí?
más búsqueda. Y entonces y empezamos a hacer las cruzadas, hacíamos una cruzada por mes, jueves, viernes, sábado, en la misma plaza, y siempre íbamos rotando diferentes plazas de todo zona sur, y de pronto el domingo lo terminamos en la iglesia, y el domingo no había nadie. La plaza, mirá lo que te voy a decir, Marcelo, la plaza se llenaba de gente, sin aviso, sin publicidad, sin folleto, bueno, había un mango, olvídate. Se comía cuando se comía, y si no, declarábamos ayuno para que Satanás no nos dijera, Dios no te provee. Y yo le metía la excusa del ayuno diciendo, no, digo, Dios no me provee, Dios me está llevando al ayuno. ¿Viste? Es más, mirá lo que te voy a contar. Dos anécdotas pequeñas. En una abre mi hija la heladera y había una jarra con agua. No había nada. Ni en la heladera ni en el freezer. Y mi hijita en ese momento tenía 3 años y medio, 4. Y me dice, papá, ¿por qué no hay nada en la heladera? Y yo le dije, porque a papá le encanta tenerla limpita y prolijita como las de Garbarino, Frávega y todos esos lugares. Claro, ¿por qué le voy a decir? ¿Qué le voy a enseñar? ¿Escasez a mi hija? No. Entonces, yo le hablé de esa forma. Pero siempre Dios nos proveía para nuestra hija, para lo que necesitaba ella. Nunca a ella le faltó. Pero no había ni siquiera lo suficiente para ocupar un estante en la heladera. Y en otra ocasión nos pasó que nos quedaba un puñadito de lentejas, un puñadito de arroz y un puñadito de trigo. Lo hervimos, no había ni sal, ¿sí? Y de repente lo hervimos, le oré para que tenga sabor y se lo di a mi hija. Y cuando se lo empieza a comer, la miramos con mi esposa, ¿viste? Y ella hace, ¡qué rico! Y nosotros llorábamos, imagínate, porque decíamos, gracias a Dios que le gustó, era lo único que había, ¿verdad? Un milagro. Pero bueno. ¿Cómo? Un milagro o mentía bien. ¿Cómo, Marce? Un milagro. Exacto, un milagro, sí, que tuviera buen sabor. Claro. Entonces, bueno, la cuestión, Marce, es que así fueron paso a paso. Hicimos las cruzadas así durante un año. El intendente de ese momento de Lomas de Zamora, nosotros le habíamos escrito una carta, nos habían aprobado a través de la carta, nos mandaban los patrulleros de policía, los baños químicos, el agua fría y caliente, los vallados, la escolta, un camión de la municipalidad y gente para subir y bajar las cosas. Imagínate, ellos pensaban que nosotros éramos una mega iglesia, ¿verdad? Por cómo habíamos escrito la casa. Y Dios respaldaba el llamado. Éramos 2, no teníamos nada, y teníamos 2 fieles congregantes, José y Soledad, 2 fieles congregantes que siempre estaban con nosotros. A veces podían venir, a veces no, porque las nenas eran chiquitas y no podían quedarse todo ese tiempo dentro de la plaza. El esposo de ella es un músico, al día de hoy es un músico extraordinario, un cantante profesional hermoso, que nos siguió acá y vino hasta aquí, hasta Estados Unidos, y sigue estando en Estados Unidos ministrando ahora de una forma muy bella. Y de pronto él tenía que trabajar y no nos podía acompañar tampoco, así que yo tenía que hacer de cantante, de predicador, de plomo, el que bajaba los parlantes, subía todo, y el domingo no iba ni el loro. Pero ni por equivocación entraban a la iglesia. O sea, pasaban por ahí y disculpa, Fran, de la panadería. No, por allá. Ya habían preguntado tanto por la panadería que casi pongo una, ¿viste? Para que entre alguien, por lo menos. Claro. Y es más, los domingos a la mañana, nosotros teníamos servicio domingo a la mañana y domingo a la noche. En fe, en alguno de los dos alguien iba a llegar. Pero yo iba a la mañana, iba el domingo a la mañana por una sola persona. Un viejito que pasaba el enfermero y lo llevaba en silla de ruedas a dar una vuelta a la manzana. Y durante, no sé, como 6 meses fui solamente por él. Porque él pasaba, entraba a la iglesia y yo me sentaba en una silla enfrente a él y le predicaba a él y al enfermero. Esas cosas que Dios te prueba el corazón. ¿Por qué lo haces? ¿Sí? Eso es otra pregunta que Dios te va a evaluar. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Sí? Te va a llevar a ese momento en el que Él te va a confrontar
con esa pregunta para saber qué es lo que realmente hay en tu corazón. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo por reconocimiento? ¿Porque tú en las multitudes? ¿Porque querés ser reconocido? ¿Porque querés plata? ¿Porque te gusta manifestar y ser, mira cuánto poder tengo, mira cuánta gente se cae? O bla, bla, bla. No, bueno, Dios te va a llevar a través del llamado y del propósito a evaluar y te va a exponer para que eso aparezca. Entonces, llega un día en el que Dios nos dice que se terminó el tiempo ahí, que sacudamos el polvo de nuestros pies y nos fuésemos de ese lugar. Nos fuimos, nos donan un terreno, fuimos al terreno, estuvimos un año ahí al aire libre. La iglesia eran 4 palos podridos de luz, podridos, ojo al detalle, podridos de luz, y una media sombra. Y a medida que yo iba predicando, la gente se iba y yo le decía, córrase a medida que se corra la sombra, a mí no me molesta. Era como en Israel, como la gente del desierto que iban abajo de la nube, ¿verdad? Bueno, ellos iban abajo de la media sombra a medida que se iba girando. Y así ahí estuvimos un año. Y bueno, nos sacan del terreno, lo que nos habían donado nos lo desdonan, algo muy gracioso. Volvimos a nuestra casa y dije, Señor, no entiendo más nada, ¿qué hacemos? Y entonces un día estoy sentado en el sillón. Y esto es clave, y quiero que todos le presten atención a esto, por favor. Esto es muy clave para descubrir el propósito, el llamado, el lugar, el sentido a la promesa que Dios te hizo. Estaba sentado en un sillón y Dios me habla y me dice, Claudio, vamos. El Espíritu Santo me habla y me dice, vamos. Él cuando me dice, Claudio, vamos, yo ya sé que Él me está buscando para ir a orar. Entonces yo voy, me subo, le aviso a mi esposa, amor, me voy a ir 2 horas, me encierro en el cuarto arriba y ahí me quedo. Y entonces me fui 2 horas. Y me quedé esas 2 horas, pero cuando yo me había olvidado que él me había dicho abajo, vamos a romper límites. Entonces yo siempre oraba 2 horas. Y cuando pasan esas 2 horas, me estoy por levantar para bajar y el Espíritu Santo me habla y me dice, Claudio, ¿dónde vas? Y ya está, oré 2 horas y me dije, te dije que te iba a hacer romper límites. Y tu límite conmigo son 2 horas. Te quiero aquí conmigo 2 horas más. Y entonces me quedé 2 horas más con él. Y esas 2 horas fueron, escuche con atención cada detalle. Esas 2 horas fueron sobrenaturales. Una gloria, una manifestación de la presencia de Dios especial. Bajo, vuelvo, sigo mi vida, meditando, buscando de Dios para saber cómo seguimos con todo esto. Y otra vez estoy en el mismo sillón. No sé, las mujeres no lo van a entender. Los hombres tenemos un lugar especial donde nos gusta que nuestro cuerpo se amalgame ahí, ¿verdad? Y ponemos el cerebro completamente en blanco. Tengo una mosca que acaba de entrar y me está molestando. Me pasa por acá. Ahora bien, estamos en vivo, señores. ¿Qué se le va a hacer? Esto es así. Ahora bien, entonces el punto es que estoy otra vez en ese sillón y Dios me habla nuevamente y me dice, Claudio, vamos, te voy a llevar a romper límites. Y entonces yo todo como con conocimiento de causa le digo a mi esposa, amor, me voy arriba 4 horas que Dios me está llamando. 4 horas de vuelta, le digo, sí, Dios quiere que esté 4 horas. Ok, dale, anda, me voy. Pasan las 4 horas, me estoy por levantar, me estoy por ir. Y siento que me agarran del hombro prácticamente y me dicen, ¿a dónde vas? Y le digo, Señor, acuérdense que le dije el detalle. Señor, me dijiste que íbamos a romper límites. 4 horas, ya está. Me dice, no, Claudio, ese es tu nuevo límite. Te quiero 2 horas más. ¿Y se acuerdan que las otras 2 horas anteriores fueron la gloria misma? Estas 2 horas fueron las 2 horas más largas de mi vida. No pasó nada. Pero nada. ¿Cómo? Típico. No, pero era... ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí? Dios estaba estableciendo convicción en mi vida. Estaba estableciendo la convicción de saber, no importa si lo escucho, no importa si lo siento o no lo siento, no importa si me habla o enmudece, no importa si lo veo de alguna forma o no lo veo. Importa, y acá empezamos con el tema, que si Él me dijo,
te quedás parado abajo de esa lamparita, vos vas abajo de la lamparita y te quedás parado ahí, aunque no estés haciendo absolutamente nada, porque es Dios el que está haciendo algo. ¿Cómo? Me hiciste acordar cuando el Mesías resucita y ya se había presentado a todos los apóstoles y solamente Tomás no lo había visto. Y cuando se le presenta, él va desesperado y toca las heridas y el Mesías le dice, tocá, tocá. Bueno, ya no era el Mesías, ya había resucitado, pero el Señor le dice, toca, toca. Y cuando él tocó, le dijo, maestro. Y Jesús le responde, ¿por qué crees? Porque viste. Bienaventurados los que creen sin ver. Y a veces Dios permite esas situaciones en nuestra vida, porque a veces como que lo damos por sentado, damos por seguro cierta cosa. Y cuando Dios nos saca de esa comodidad o de ese sentido de confort, nos saca de esa situación para mostrarnos algo diferente, sacarnos del estereotipo, a veces nos desacomoda y nos descoloca. Decimos, ¿y ahora qué? Pero Dios nos quiere llevar a otra dimensión. Lo que aprendimos en el nivel anterior no nos va a servir para el nivel siguiente. Ah, no, porque para el nivel siguiente no vas a saber nada porque es un nuevo nivel, tenés que aprender. Es como cuando pasás de un grado al otro. O sea, estás en la facultad y vas a hacer el posgrado, te va a costar horrores, porque todo el bagaje que tenés antes puede ser que te sirva de algo, pero lo que viene es todo nuevo. Entonces, Dios te va a dar, como dijimos al principio, la imagen general de lo que Él quiere hacer con tu vida, pero lo que tenemos que entender es que no te va a dar ninguna imagen sobre lo que va a hacer ahora de inmediato, en el próximo paso. Te va a mostrar levemente algunas cosas, pero nada más. Entonces, en ese día, Dios me habla y me dice que quiere que me construya un cuarto de oración aparte de la casa, al fondo de la casa. Yo te imaginarás, vos me ves cara de constructor a mí, tengo menos cara de albañil, que, no sé, que Pocho la Pantera de He-Man, ¿verdad? O sea, el ADN argento lo atamos con alambres igual. Claro, claro, viste, algo así. Me llené de, con la moladora, me llené de chapa el ojo y tuve que ir al oftalmólogo para que me limpien el ojo, casi pierdo el ojo. Pero bueno, en resumidas cuentas, el cuarto de oración lo logré, lo terminé. Y Dios, ¿por qué me dice Dios? Y esto es otro detalle lindo. Dios me dice, andá y hacete un cuarto de oración. Y yo dije, ¿para qué? Porque ahí me voy a encontrar contigo. Dios, cada vez que te mande a hacer algo, te va a dar una motivación suficiente para que vos obedezcas. Ahora depende de vos, depende de vos qué es lo que haces con esa motivación que Él te da. ¿Sí? Entonces yo fui y me puse a sacar cálculos y a ver cómo sería, tanto por tanto, 2 más 2, 8, listo. Esto va por acá, seguro que no se cae. La mezcla que usé en el balde para los entendidos de albañilería eran 4 baldes de cemento, 1 de arena. Esa era la que usé. Así que si le tiran una bomba, métanse ahí porque eso no se cae ni a gancho. Olvídense. Bueno, eso es lo que yo usé. Ahí hice el cuarto de oración. ¿Y qué tuvo de especial este momento? Me metí 21 días. Ya lo había hecho antes, ¿sí? Ya lo había hecho antes. Pero me metí 21 días en ayuno y en oración, ¿sí? 21 días corridos, sin cortar, buscando 6, 7, 8 horas, 6, 7, 8 horas, todos los días. Todos los días. Pero esas 6, 7 horas no fueron solamente esos 21 días. Fueron años de búsqueda, de búsqueda, de búsqueda. Y entonces, cuando terminan los 21 días, salí de la habitación, mi esposa me dice, ¿qué te dijo Dios? ¿En los 21 días? Le digo, sí. Nada. Nada. Te lo digo así, nada. Absolutamente nada. Imparable del maestro. Claro. O sea, entonces es como que vos decís, ¿qué estaba haciendo? Dios te va a ver etapas en tu vida en las que Dios te va a mirar, en la que Dios va a probar cuánto querés lo que estás pidiendo. No sé si los que tienen hijos les pasan que van por el supermercado y dicen, ay papá, quiero ese juguete, o quiero ese pantalón, o quiero esto.
y vos te haces el desentendido de la situación y esperás como 1 o 2 meses. ¿Se cree que te compre el...? No, en realidad no me gusta tanto. El que tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? A los buenos entendedores, pocas palabras. Entonces, busqué con mi esposa. Salía yo y entraba mi esposa. Yo 6 horas, salía, mi esposa 6 horas, salía, yo, mi esposa, y así, taca, 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 taca. Era un bombardeo espiritual al cielo. Metidos en ese tiempo de ayuno y oración, me voy a dormir al día siguiente, después de esos 21 días, me voy a la cama, y la cama me empieza a vibrar. Yo estaba acostado y la cama me vibraba. Y empiezo a soñar. Y la primera noche tengo un sueño. La segunda noche tengo otro. La tercera noche tengo otro. La cuarta noche tengo otro y la quinta noche tengo otro. Y esos 5 sueños se han venido cumpliendo hasta el día de hoy. Mirá lo que te voy a decir. Mirá qué loco, ¿eh? Mirá qué loco. ¿Hoy qué es? Ya es lunes. El sábado, no, el viernes se cumplió uno de esos 5 sueños. Mira lo que te estoy diciendo. Hace 3 días atrás se cumplió uno de esos 5 sueños. Ya se vienen cumpliendo como 2 o 3. 3 sueños ya se cumplieron. Me faltan 2 más que se cumplan. Pero hace 3 días se cumplió uno. Y Dios me da esos 5 sueños. Y en esos 5 sueños yo estoy aquí en Estados Unidos con mi esposa. Y estando ahí, en los sueños, Dios me iba mostrando diferentes lugares, diferentes situaciones, diferentes personas, direcciones, esquinas, ¿sí? Lugares muy puntuales. Y cuando yo hago un viaje exploratorio para ver si realmente tenía que venir a esta tierra o no, en ese viaje exploratorio se empieza a cumplir uno de esos sueños. Y yo en ese viaje exploratorio me encuentro con una persona muy especial. Me encuentro con un pastor de Israel, que yo en un viaje previo, hacía unos 5 años atrás, un viaje previo a Estados Unidos, en una invitación que tuve en un congreso, me encontré con ese pastor, un pastor de Israel, un judío, un hombre de Dios maravilloso. Y quedamos siempre, de todas las personas que conocí en ese 2010, en ese viaje hermoso, de todas las personas que conocí en ese tiempo, el Señor me conecta con él, fue mi compañero de habitación. Y él me llama por teléfono desde Israel, después de que yo termino los 21 días de ayuno, y me dice: Claudio, Dios me despertó y me dijo que te llame porque tenía que abrirte puertas para que viajes a Estados Unidos. Dios te lleva a vivir a Estados Unidos, Claudio. ¿Te habló de algo de esto? Y le digo: ajá. Por eso también es importante en el proceso de nuestro caminar con Dios saber elegir nuestras amistades, saber elegir nuestras relaciones. Hay relaciones que te van a acercar al propósito de Dios, hay relaciones que te van a frenar de llegar al propósito de Dios y hay relaciones que te van a traer confusión cuando vos tenías claro el propósito de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y hay personas que te van a frenar, simplemente van a decir: no, ¿estás seguro vos de que vas a hacer esto? ¿Estás seguro? Vos tenés que mantenerte en la convicción, ¿sí? Porque mayormente la persona que no se anima a tomar decisiones es la persona que nunca se la juega. Y yo prefiero tomar decisiones, jugármela y quizás equivocarme, a quedarme con la duda que qué hubiera sucedido, qué hubiera pasado, ¿sí? Entonces, el que hace se equivoca. Y el que no hace está equivocado. Claro, está equivocado y cree que no se equivoca. Ese es el problema mayor, ¿verdad? Ahora bien, viajo a Estados Unidos. En Estados Unidos se cumple, en Dallas se cumple uno de los primeros sueños, pero al pie de la letra, exacto, se cumple. Es sobre una vara, sobre una autoridad que Dios me entregaba y se cumplió exactamente a través de un pastor, un hombre muy ungido, una iglesia enorme aquí en Dallas. Aquí en Dallas hay iglesias muy hermosas. Luego voy para Arizona y Dios me dice: Claudio, quiero que hagas esto en tal iglesia, una iglesia que está en el medio del desierto, que dicho sea de paso tengo que ir ahora dentro de 6 días. En 10 días estoy predicando en ese lugar ahora, tengo que viajar para allá, para Phoenix.
y se manifiesta una gloria de Dios sobrenatural en ese viaje cuando yo no estaba en el schedule, que se le dice aquí, en el calendario de la iglesia. Yo no estaba predicando a este pastor judío, que fue el que cambió todo su itinerario para que yo pueda viajar con él. Dicho así de paso, me olvidé un detalle muy importante. Yo no tenía dinero para viajar a Estados Unidos. Porque muchos decían, sí, pero entonces vos la tenés toda, tenés la plata, tenés todo, te pagaste el pasaje. No, señores, no tenía un centavo partido en 8. Mi esposa estaba embarazada de 8 meses cuando a mí me dicen, tenés que hacer el viaje. Y la casa. Le pido oración. La casa. La casa la vendí después de que volví del viaje. La casa, vos ya sabés la historia. La casa la vendí después de que volví del viaje exploratorio, ¿sí? De que sobrevivo al viaje exploratorio. Vamos paso a paso, no expoliemos. Exacto. Entonces en ese momento, cuando estoy en mi casa, digo, bueno, sí, está bien, señor, vos querés que yo viaje, yo viajo. ¿Cómo hago? ¿Cuándo hago? El pastor israelita me dice, Claudio, venite el mes que viene, venite en marzo. Ahí mi esposa estaba de 7 o 6 y medio. Y me dice, venite en marzo. Y le digo, marzo no puedo. ¿Por qué no? No, primero le digo que sí. Y después Dios me habla y me dice, no, en marzo no. Tenés que esperar a que nazca tu hija. Vos ya tenías una hija y una bebé esperando en la panza. Y una en la pancita que se estaba cocinando. Entonces, estaba ahí y Dios me dice, tenés que esperar a que nazca tu hija. No viajes hasta que no nazca tu bebé. Yo dije, ok. Entonces espero hasta que nazca la beba. No tenía plata, pero yo ya había comprado el pasaje. ¿Cómo compré el pasaje? No soy millonario todavía. Algún día Dios quizás, si se le da la gana, sería una bendición. Y si no, gloria a Dios también. Ahora bien, ¿cómo compré el pasaje? ¿Se acuerdan que hacía cruzadas y eventos evangelísticos que les conté al principio? Vendí todos los parlantes en plena crisis. Yo le digo, Dios, ¿a quién le vendo todo este equipo de sonido? A tal persona. Ok. Hola, pastor fulano de tal. Sí. ¿Te interesan todos los equipos de la cruzada? Sí. ¿Me estás cargando? No. ¿Tanta plata? Dale. Al otro día vino con el camión, se cargó todo, me dio el efectivo, vendí y compré el pasaje. Ahora bien, tenía el pasaje. Iba a estar 21 días en Estados Unidos. ¿En dónde me quedo? Acá está hotel, ¿eh? Acá es todo caro. Hotel, alquiler de auto, todo. Bueno, no tenía un centavo. El pastor de Israel me dice, tranquilo, Claudito, nosotros vamos y Dios proveerá. El judío fantástico. Y como yo entonces le digo, bueno, sí. Así una historia larga corta, a las 12 de la noche del día anterior, mi avión despegaba a las 7 de la tarde, eran las 12 del mediodía, y a las 12 de la noche del día anterior viene un empresario a mi casa. Y me dice, Claudio, si Dios no hace algo en mi empresa mañana, yo quiebro. Ok, vamos a orar. Y yo le digo, Señor, yo te prometo que si vos lo bendecís a él para mañana al mediodía, yo te doy el 51% de la bendición que él va a entregar a casa, te la entrego a vos. Se la entrego al pastor de Israel, porque primeramente hay que predicarle a los judíos. Así que yo voy a bendecir a la iglesia de Israel para bendecir a tu pueblo judío. A las 12:30 del mediodía, el empresario me llama y me dice, te tengo 2 noticias, una buena y una mala. Y le digo, bueno, contame la mala, vas a tener que dar una ofrenda del 51%. Bueno, quiero escuchar ya la buena. Me acaban de llamar de Córdoba que vendí 2 departamentos y me hicieron el depósito directamente. ¿Cómo sucedió eso? De un segundo para el otro, yo no lo sé. Pero fue a buscar un cheque de $11.500. Impresionante. Así que imagínate la ofrenda. Arriba de los 5.000. Y se la entregué en la mano al pastor de Israel en Estados Unidos. Con eso yo le dejé dinero a mi esposa para que cuide a nuestras hijitas, para que no le falte nada, y después me llevé un poquito para Estados Unidos para poder también hospedarme y demás. Cuando llego a Estados Unidos, el pastor con el que me encuentro, que era el que quería verme, un afroamericano, un moreno hermoso, un hombre con una santidad que le brota por los poros, me dice, mira, yo no sé quién sos vos. Y acuérdense del detalle de no viajes hasta que no nazca tu bebé. Yo no sé quién sos vos, pero Dios me mostró que me enviaba un profeta, un pastor, con su esposa también, profeta y pastora, con 2 hijas. ¿Tenés 2 hijas? Me dice.
Le digo, sí. Y ahí me cae la ficha. Para el que no le cayó la ficha, si hubieses viajado antes cuando querías hacerlo, no tenías dos hijas, tenías una y la otra en el y la visión que había visto este hombre, que te había prometido todo, era un hombre de Dios que venía de Argentina con dos hijos. Y Dios te frenó hasta que tuvieras dos hijas para que se cumpliera lo que este hombre había visto, lo que Dios le había mostrado. El secreto del cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas tiene que ver con pasos en obediencias. A veces los pasitos son chiquitos, a veces los pasitos son acelerados, pero no va ni más ni menos que, mirá, se me pone la piel de gallina. Tengo, no sé si te la pudiera mostrar, tengo la piel de pollo, porque cada vez que me acuerdo, mirá, no sé si se ve, pero cada vez que me acuerdo de cómo Dios hizo todo, a mí se me sale el corazón. Por eso, ahora algunos dicen, pero ¿cómo te animaste a hacer eso? Viajaste, vendí mi casa. Dios me dice, Claudio, vendé tu casa. Cuando vuelvo del viaje exploratorio, ahorrando todo lo que pasó en el viaje, que recibí 2 palabras proféticas a través de Dante Gebel, y todas las vivencias espectaculares que tuve en ese lugar. Cuando vuelvo, que ya tenía una iglesia americana que me había contratado para trabajar con ellos. Y sigo trabajando con ellos. Y seguimos haciendo cosas juntos. Y sigue siendo este moreno hermoso mi pastor, el pastor Floyd Ellsworth. Bueno, ahora, estando ahí, a veces dice la gente, pero ¿cómo es que te animaste a tanto? Dios te llama. Cuando vos escuchás con claridad la voz de Dios, vos haces caso. Y siempre tenés que traer a memoria la palabra que Dios te habló. ¿Cómo te la habló? Porque nunca nadie va a poder venir a decirte a vos que eso no vino de Dios si vos tenés la convicción de que Dios te habló. Nosotros tenemos que guardar y atesorar la convicción que Dios nos dio. Si el Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Sí? Él no va a desamparar la obra de sus manos. ¿Cuál es la obra de sus manos? El propósito que Él puso en tu vida. Y el propósito que Él pone en nuestra vida no es nuestro, está en nuestra vida depositado para que nosotros lo llevemos a cabo. Pero es el propósito de Él. ¿Quién, más que Él, no va a querer que ese propósito se cumpla a través tuyo? ¿Entendés? Entonces Dios va a poner misericordia sobre misericordia para que vos puedas caminar en la dirección correcta. Pero te va a poner señales, te va a poner un montón de señales de tránsito como cuando vas por la ruta, ¿sí? Pero bueno, vos tenés que hacerle caso. Es como el límite de velocidad. Podés jugar a veces un poquito con el límite, 2, 3 millas más arriba, 4. Acá, por ejemplo, el límite del juego con el millaje es, si dice 60, podés ir a 64. 65, 66 ya es multa, ¿verdad? Y nadie te va a avisar con un cartel, como dicen algunos. No, tienen que poner un cartel que dice que acá el radar vigía, porque si te ponen una multa, vos no viste, el patrullero está escondido, no va, no. El patrullero va a estar escondido, vos no lo vas a ver y de repente vas a tener un auto con millones de luces atrás tuyo y no protestes porque vas preso, ¿verdad? Entonces, el punto es así. Lo mismo pasa. Nosotros tenemos que establecer que la relación con Dios va a ser de esa manera. Dios me va a decir por dónde ir. Si yo me acelero, me van a frenar, me van a tener que frenar. ¿Por qué me van a frenar? Me van a frenar porque no quieren que me mate, no quieren que arruine todo lo que me fue entregado. Ya, de alguna forma. Entonces, Dios frenó y Dios me enseñó a esperar en Él. Es la parte más difícil, es la parte más tediosa del propósito, es esperar. Pero el que espera en el Señor, trabajando en lo que Dios te está diciendo que trabajes, va a llegar seguro. Ahora, si vos estás acelerando la situación, va a ser muy difícil, ¿sí? Que las cosas se cumplan de la forma que Dios quiere. Y a lo mejor te vas a estar comiendo un desierto o atravesando un desierto que no es parte del propósito ni de escuela que Dios te dio, ¿sí? Sino que es un desierto donde vos solito te metiste. ¿Por qué? Por desesperado, por ansioso.
no estés ansioso por nada. Y te lo habla el premio Nobel a la ansiedad. Si Dios tuvo que tratar conmigo de una forma sobrenatural. Entonces, viajo a Estados Unidos, viajo con mi familia, ¿sí? Llegamos a Estados Unidos con la plata de la casa. Cuando yo vuelvo de Estados Unidos, Dios me dice, vas a vender tu casa, Claudio. Mi casa estaba tasada en $140,000 en ese entonces. 130, 140, depende. Y Dios me dice, la vas a vender al precio del primer postor que venga, porque viene crisis, viene miseria sobre el presidente, y cuando el presidente gana las elecciones, al otro día los pasajes se vuelan arriba. Pero yo, 5 días antes, había vendido la casa que estaba en 140, 130, la había vendido en 80. Y escuchen, la había vendido en 80, ¿sí? $80,000, la recontra mal vendí. ¿Y qué me dice el Señor? ¿Se acuerdan del empresario que estaba por quebrar? Bueno, estaba metido en un lío, cosa que habíamos hablado con él hace años atrás. Le dije, no hagas eso porque te va a ir mal. Lo hizo, le cargo de ese problema a él. Ok, Señor, ¿cuánto le doy? Le vas a dar todo lo que él necesite. Y él necesitó $70,000. Casi todo. Yo me quedé con 10,000. Pagamos los pasajes de las dos nenas, mi esposa y yo. Compramos las maletas, porque ni maleta teníamos. Nunca habíamos viajado nada. El viaje más largo que fue a San Clemente. Claro. Y entonces, después de ahí, ¿cómo? No dije nada. Y entonces, de esos 10,000 compramos las maletas, compramos los pasajes y de ahí viajamos a Estados Unidos. Este hombre recupera el dinero, gloria a Dios, y me lo envía. Yo hago una inversión, compro autos, compro vehículos en sociedad, con un amigo, gano, me va un poco bien y después pierdo todos y mi esposa, y yo no tenía salario en la iglesia donde había ido a trabajar. No había salario todavía. Y todavía no hay tampoco. Vivo por fe absoluta. Y entonces en ese momento salgo al garage y le digo, Señor, ¿cómo hacemos? ¿Qué hago? Y me dice, descansa en mí y verás mi gloria. Y otra vez Dios con su incógnita. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Contame. Que descanses en mí. Y que descanses en mí. Y que descanses en mí. Y era lo único que me decía. Y entonces yo le dije a mi esposa, descansemos en él, mi amor. A los 2 días suena mi teléfono y era este empresario de Argentina a quien Dios me había permitido bendecirlo y a través del cual Dios empezó a bendecir nuestras vidas. Y ese mismo día hizo un depósito en nuestra cuenta bancaria de $10,000. Y tanto él hacía un depósito y después todos los meses empezó a depositar. Y no nos faltó nunca nada. Lo tuvimos todo durante más o menos 2 años. Nos sobraba, ayudábamos a un montón de gente. Íbamos caminando por Walmart y Dios nos mostraba con la por hora. Y de repente veníamos abajo y me decía, a ese, andá, dale $100, bajá y predicar el evangelio. ¡Bum! Y entonces era bajar con mi hija, y mi hija de 7 años no entendía nada. Y dice, papá, ¿por qué te estás saliendo si no es acá el camino? No, Dios me dijo que ahí había que ir a ayudar. Y yo bajaba y le sacaba del cajero $100. El hombre se entregaba a Cristo y después le daba $100. ¿Sí? Y lo bendecíamos. La obediencia, cada paso. De repente Dios decide él cerrar ese grifo
se cierra ese grifo y se queda todo sin nada y nos quedamos en cero absoluto. No había ingresos, perdemos los 2 autos que teníamos, porque acá en Estados Unidos no es que 2 autos es un lujo, no, 2 autos es una necesidad, porque cuando yo como ministro viajaba por todos los estados, a muchos de ellos iba manejando, y si tu esposa no tiene otro auto en tu casa para llevar 2 hijos al colegio, ir, venir, acá el supermercado no es que vas al chino a dar la vuelta, acá el supermercado te queda a 5 millas. Acá donde estoy yo, el supermercado me queda a 15 millas, para que tengas una idea. Entonces, si yo me llevo el auto, tiene que haber otro en casa para llevar a las chicas al colegio. Acá es así. Vos los domingos en Estados Unidos, afuera de las casas, vas a ver 5 o 6 autos. No porque la gente tiene todo el dinero del mundo, sino porque es una necesidad. Está armado de tal forma. Aquí en todo Texas no vas a ver ómnibus, no hay colectivos, no hay tren, no hay subte. Si no hay auto, está frito. Entonces, no es un lujo, es una necesidad. Entonces, perdimos los 2 coches, la casa donde estábamos alquilando no la podíamos pagar más si no nos renuevan el contrato, porque también en el propósito de Dios hay cosas que no van a salir como vos querés, ¿sí? Y te estoy contando algo más bien testimonial, quizás alguno va a decir, ¿pero va a decir algún versículo bíblico en algún momento? Sí, estoy basándome en Salmos 138:8, ¿sí? Entonces, el punto es el siguiente: nunca dudes, cuando ya estás en la tierra, de la promesa de lo que Dios hizo con vos, de lo que Dios va a hacer con vos. Dios empieza a abrir puertas sobrenaturales. Dios empieza a meterme en un nivel nuevo. Pero ¿cómo llegué a ese nivel nuevo? ¿Qué es lo que hice? La verdad que en realidad uno no puede hacer nada para merecer lo que Dios le da. Pero uno sí puede tener la fuerza de voluntad y el carácter tratado por medio del Espíritu Santo, tratado por estas situaciones que uno va viviendo, en donde uno va creciendo como hombre, como mujer de Dios, y va madurando, y estas vicisitudes te van haciendo crecer. Y de repente un día me encuentro en mi cuarto de oración diciéndole al Señor, Señor, ¿por qué de repente lo tenía todo? Podía ayudar a todos. Y es más, Marcelo estaba organizando por empezar a organizar eventos cada 3 meses e iba a hacer una inversión más o menos de 100 a 140 mil dólares cada 3 meses para hacer evangelismo multitudinario, masivo, porque eran los ingresos que tenía, ¿sí? Eran los ingresos que tenía. Y de repente desapareció todo y no había ni para comer, otra vez. Entonces, encontrándome en mi cuarta oración con el Señor, dije, Señor, ¿cómo es esto? Digo, si yo te demostré que mi corazón no se desvía por el dinero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué lo quitaste? Esto me hizo acordar algo. Cuando nos volvimos a ver, aunque sea por una videollamada, nos volvimos a ver después de tantos años, yo te conté una pregunta que le hice al Señor y me gustaría, antes de ir a unos consejitos, me gustaría que un poco recordemos esto que va a dar el paso para esta respuesta de lo que vas a contar del corazón. Yo le pregunté al Señor un día que Él había entregado a mi corazón visiones grandes, sueños grandes, proyectos grandes, pero visiones grandes se sustentan con dinero grande, con importante. Y la visión siempre está a tu capacidad de financiarla. Y yo le pregunté a Dios, en una situación, le pregunté, Señor, vos sabés que si ponés en mis manos una fuerte cantidad de dinero, vos sabés que mi corazón no se va a corromper. Y el Señor no me respondió nada, pero vos me contaste la otra vez que le preguntaste lo mismo al Señor y el Señor te respondió algo que al respondértelo vos y contármelo fue una respuesta para mí. ¿Te quedás un cachito? Vamos a un comercial y ya volvemos y nos respondés. Dale, por supuesto. Dale, buenísimo. Ya volvemos. Escaneando este código QR podrás colaborar con nuestro ministerio. Si no tenés las facilidades, aquí debajo podés encontrar el CBU electrónico. Si no, también informándole al cajero de un Rappi Pago o Pago Fácil el número que se presenta en pantalla. Ayúdanos a bendecir, así juntos podremos decir como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Probá la mejor cocina venezolana, Tequeños Caseros, en sus 3 presentaciones.
Conocé nuestros tequeños, fina masa de harina de trigo en sus 3 presentaciones. Rellenos de queso blanco llanero venezolano, rellenos de queso blanco y membrillo o rellenos de chocolate. Seguinos en Instagram, @tequemirle. Hacé tu pedido por WhatsApp 11 70 21 41 31. Si vivís en Capital Federal, te lo llevamos a tu hogar. Presentación solo congelados. Tequeños caseros, un placer para compartir. Obras y mantenimiento de edificios del señor Alfredo Pérez Techera. Realizamos todo tipo de reparaciones con una atención personalizada a particulares y a consorcios. Impermeabilizaciones de terrazas y medianeras. Membranas de aluminio. Membranas en pasta. Humedad en cimientos. Albañilería. Obras y reparaciones. Ceramista. Durlock. Techos de teja. Obras y reparaciones. Cortinas de enrollar. Colocación y reparaciones. Electricidad. Plomería. Obras, reparaciones, detección de humedades y filtraciones. Obra e instalación de gas. Reparación de calefones, termotanques y estufas. Pedí tu presupuesto sin cargo vía WhatsApp 11 31 10 11 54 o escribinos a alfredoediperez@yahoo.com.ar. Aceptamos todas tus tarjetas y también Mercado Pago. Alfredo Pérez Techera, manos a la obra. Bien, continuamos. M aquí y estamos con Claudio Cejas desde allá, desde Estados Unidos, una tierra bendecida que lo acobijó y bueno, él obedeció al llamado de Dios. Claudio, te estaba preguntando sobre aquella vez que le dije al Señor que por qué no ponía en mis manos esa fuerte cantidad de dinero si él sabía que yo no me iba a corromper. Y vos le preguntaste algo parecido. ¿Qué te dijo el Señor? Sí. Bueno, es interesante saber el backup de algún detalle, ¿no? Antes de tocarte este punto, porque es muy interesante. A veces es como el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, sin el Antiguo como que no tiene sentido. Entonces, el punto es el siguiente. Cuando yo estuve en Argentina, que no tenía nada, cuando estás acostumbrado a no tener nada y no tenés nada y estás siendo probado por el Señor y seguís sin nada, es parte de la cosa. Ahora, cuando te acostumbraste a tenerlo todo y de repente volvés a la nada, es diferente. Es muy diferente. Una cosa es no haber tenido nada nunca y seguir sin nada. Y otra cosa es haberlo tenido todo y de repente volver a la misma nada. Y más cuando te manejabas en orden, en obediencia, con cuidado, de que tu corazón no se prostituya por el dinero, que no te seduzcan en la plata, ¿verdad? Y entonces, ese día le pregunto a Dios, Dios, lo mismo que le dijiste vos, Señor, si vos me probaste, me pusiste cualquier cantidad de dinero en las manos y yo lo usé para bendecir, para salir, para viajar, para predicar, viajaba a diferentes estados a predicar el evangelio, nunca he levantado una ofrenda, nunca le he pedido plata a la gente, jamás he manipulado a nadie y los que me conocen, puedes preguntarle a todos los pastores que están por mi cuenta o algo, te van a saber contestar directamente. Y digo, Señor, ¿por qué? Si mi corazón no se corrompe con la plata, si vos no sabes que yo no abuso de los beneficios que tú me das, ¿qué es lo que pasa? Y Dios me dice, sí, Claudio, yo lo sé. Yo sé que a vos el dinero no te corrompe y que yo te puedo dar millones que no te vas a corromper. Y eso me puso más incógnitas todavía, ¿verdad? Le digo, bueno, y entonces, ¿por qué ahora estoy en foja cero de vuelta? Me dice, porque ya probé que el dinero no te corrompe. Ahora lo que necesito y quiero probar es si te corrompe la falta de él. Y me voló la cabeza. Me lo sacó todo. Todo, ¿eh?
lo que es todo, era no saber qué ibas a comer el otro día, no saber si ibas a tener luz en un rato. Nos cortaban la luz, nos cortaban el celular, nos cortaban el agua, nos cortaban todo. Y de repente venía alguien, golpeaba la puerta, gente que no era ni del barrio. Decía, disculpe, aquí vive un profeta. Sí, hace 2 meses Dios me dijo que me iba a mostrar un lugar donde tenía que ir y darle estos $1000 a esa persona. Wow. Y así vivimos. Ya va casi, no sé cuánto que estamos viviendo así también ahora. Ahora a veces vamos de aquí para allá y te voy a decir algo. Estoy rodeado de gente rica. Mis amigos con los que Dios me ha rodeado, hombres, mujeres de Dios, gente común que he conocido, lo tienen todo. Y yo nunca les he pedido nada. Porque no es parte del propósito de Dios el que yo pida. Cuando estás en el propósito de Dios, tenés que entender de que cuando vengan dificultades no quiere decir de que te equivocaste, porque la gente lo primero que piensa cuando ya dio el paso como Abraham es que se equivocó. Y Abraham nunca pensó en que se equivocó. Abraham siguió siempre hacia adelante. ¿Sí? ¿Por qué Abraham no le preguntó a Dios hacia dónde voy, Señor? Porque conocía a su Dios. Mi pregunta es, vos le estás pidiendo a Dios que te dé el propósito y no lo tenés del todo claro. Entonces, ¿sabés por qué no lo tenés del todo claro? Quizás, solo quizás, o porque no es el tiempo de que Dios te lo muestre completo, porque sabe que te vas a tirar la pileta y no es el momento, o no lo conoces al 100%. Pero si vos estás caminando en el propósito, tenés que tomar la determinación, déjame darte algún consejo. Y esto me lo escribí. No importa cuán desventajosa sea la situación en la que nos encontremos el día de hoy, ni si hemos hecho todo bien o hemos errado en algunas ocasiones. Lo que determina mi éxito en el propósito de Dios para mi vida no solo es seguirlo a Él incondicionalmente, sino también el confiar en que si Él prometió que haría algo en nosotros y con nosotros, así sucederá. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Pero así como dice que Dios cumplirá, así también, escuchen, así también el que demanda, Él demanda que nosotros cumplamos. Nunca permitas que el propósito se ponga delante de aquel que te llamó, porque ahí vas a desviarte. Nunca dejes que tu propósito o lo que tú sueñes se vuelva más grande, más intenso y más fuerte que el propósito de Dios. Porque cuando vos te enfocás en los sueños de Dios y en el propósito de Dios, dentro del propósito y del sueño de Dios estás tu sueño. Siempre, dentro de su propósito está el cumplimiento de los sueños. Acuérdate que la palabra dice que Dios sabe de lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, ¿sí? Dios sabe todo, de lo que tenés necesidad. Dios sabe, dice que Él nos hará caminar y nos llevará en la dirección para obtener el fin que nosotros esperamos. Entonces Dios te va a mostrar a través del cumplimiento de su propósito, todos tus sueños van a estar ahí adentro metidos. Por eso no te desesperes por cumplir tus sueños, desespérate por cumplir sus propósitos. El verdadero propósito en la vida de una persona no es determinado por uno mismo, sino que es el verdadero propósito lo que nos determina a nosotros como personas. ¿Cómo encuentro yo el propósito en mi vida? Conociendo a Dios. Teniendo una intimidad sobrenatural con Dios, Él me va a poder dar a conocer a mí sus propósitos. Mire un ejemplo muy claro. El discípulo amado, Juan. Específicamente en una cena, estaban todos reunidos alrededor de la mesa y Jesús estaba hablando y habla de que lo iban a traicionar y que el traidor estaba ahí. ¿Dónde estaba Juan?
recostado en el regazo, en el pecho de Jesús. Un secreto de Juan. Vuélvete como un niño. Vuélvete como un niño. Juan era como un niño. Escucha. Ahora, ese niño estaba recostado en el pecho del Señor. Y el Señor quería revelar quién era. Ella sabía que estaban murmurando entre todos, che, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Entonces Pedro le dicen a Pedro, che, Pedro, ¿qué pasa? Decirle a Juan que le pregunte. ¿Por qué decirle a Juan que le pregunte? ¿Qué tenía de especial Juan? Si también estaba Jacobo. Pedro, Jacobo y Juan iban a todos lados con Jesús. Pedro, Jacobo y Juan vieron cosas que nadie vio. Pedro, Jacobo y Juan estaban en el monte de la transfiguración, cuando Jesús en esa transfiguración estaba revelando que él había venido a restaurar la imagen y la semejanza del Padre en los que iban a ser los futuros hijos. Porque Caín se mudó su semblante y perdió su similitud, perdió su semejanza. Porque Adán, cuando también pecó junto con Eva, ¿dónde estás? No, él sabía que estaban atrás de los matorrales. No lo identificaba, no lo reconocía. ¿Qué te pasó? Cambió tu cara. Así como la presencia de Dios embellece el rostro, ¿verdad? Entonces, Juan tenía esa... Exacto, somos un claro ejemplo de que fuimos la excepción de ese versículo. Pero bien, ahora bien, el punto es el siguiente. Estamos ahí, está Juan recostado en el pecho del maestro. Y todos le dicen, decirle a Juan que le pregunte. Y Juan le pregunta al maestro. Inmediatamente, dice la palabra, le contesta. Le responde automáticamente, Juan, tal. Ahora, ¿quién fue Juan cuando el maestro subió al reino de los cielos? El que tuvo la más grande de todas las revelaciones. El libro de revelaciones, Revelations, Apocalipsis. ¿Sí? El Apocalipsis le fue revelado. ¿A quién? A Juan. ¿A quién? Al que tenía su oído pegado en su pecho, que había en el pecho de Jesús el corazón del Padre. Aleluya. Ese es el mayor de los secretos que uno como hijo de Dios tiene que atesorar. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces somos muy perezosos en ir a buscar la presencia de Dios, en estar todo el tiempo hablando. Buscadle mientras pueda ser hallado. Buscarle en tiempo, predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Estar constantemente cumpliendo el propósito de Dios. Dios te dijo que el propósito de Dios es predicar a las multitudes, perfecto. Y el viejito de la esquina que siempre pasás por al lado, que está en la silla de ruedas pidiendo y nunca le dijiste una palabra. Pero las multitudes, Señor, las multitudes se hacen uno a uno. Uno a uno. Yo predicaba en los trenes, predicaba en los colectivos, predicaba en los subtes, predicaba a todo el mundo. ¿Sabes cómo conocí a ese empresario que hasta el día de hoy sustenta nuestro ministerio aquí en Estados Unidos? En un paro de trenes, Dios me dijo, esa persona con la que estás compartiendo el taxi, ¿cuál de los tres? Porque había tres más. El que está sentado adelante, le vas a predicar la palabra. Yo te voy a revelar. Yo no era ni pastor, escuchen, no era ni pastor, no estaba ordenado como pastor, no estaba ungido de profeta de oficio. Simplemente oraba y ayunaba. Y trabajaba para el Señor y predicaba en cualquier lado donde me encontraba, esperando el tiempo en el que el Señor me levantase. Y no digo que ya lo haya hecho, pero esa persona, tuve una relación con él de 2 años, hasta que el Señor me unge. Y él es bendecido por Dios y él empieza a sustentar nuestro ministerio. Dios a través de su vida. La obediencia radical es lo que se necesita en este tiempo. La obediencia no puede ser parcial. La obediencia parcial es desobediencia. Y esto es un concepto que hay que aprenderlo. La obediencia parcial es desobediencia. Dios cumplirá su propósito en mí cuando yo
cumpla con lo que Él determinó. Jesús dice, el que me ama guarda mi palabra. ¿Qué es guardar la palabra del Señor? Es hacerla, es cumplirla, es vivirla, es caminarla, es predicarla, es respirarla. En todo momento, a cada instante, es estar en comunión con Él en todo momento. En esto pensad, en todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro. ¿Por qué te está diciendo que pienses en esto? Porque Él necesita que tu mente sea renovada en el Espíritu para que tu mente pueda estar lo más cerca de lo que es la mente de Cristo. Cuando vos alcanzás, estás lo más cerquita de la mente de Cristo, es cuando podemos decir que estamos en la estatura de Cristo, que llegaremos en el momento en el que terminemos yendo a su presencia. Pero la Biblia dice que yo no puedo ser el mismo todos los días. Vos no puedes ser. Ahora, sí. Me hiciste acordar a una situación muy, muy fuerte, muy, muy triste. Una etapa de mi vida no entendía, se había cerrado el cielo, no entendía por qué Dios estaba permitiendo lo que yo dije que no iba a permitir, lo que había declarado que no iba a permitir nuestro Señor. Y en medio del proceso, Él lo permitió. Y lo desconocía, sentía dolor, frustración, era muy joven. Sí. El Señor me estaba enseñando, y no me estaba enseñando algo teológico, me estaba enseñando vivencia, me estaba enseñando lo que solamente Él puede enseñarnos. Así y es. Recuerdo que con el cielo de bronce miraba el cielo y decía, todopoderoso, y no podés hacer esto. Le reclamaba, pero había dolor en mi corazón, había mucho dolor. Recuerdo que una mujer de Dios llamó al pastor que tenía en ese momento en el ministerio y le dijo, es tu hijo, anda a verlo, anda a hablarle, te necesita. Y ese sabio pastor le dijo en un momento, él no me necesita a mí, él necesita a su Señor. Y no vino a verme. Recuerdo que estaba tirado en un momento en la radio y estaba muy mal, muy dolorido, muy triste. Y ese hombre de Dios, escuché a un hombre de Dios, quiero decir, en la radio, y desde ese día que escuché ese mensaje, me levanté con una fuerza, fui restaurado de una manera, y cara a cara pude conocer a ese Señor que yo sentía que me había defraudado. Entendía que era parte de mi propósito, entendía que ahora debía obedecer. Yo sé que en este momento, Claudio, hay muchas personas que te están escuchando, que tienen que obedecer el llamado de Dios y no saben para dónde disparar, no saben por qué, desconocen al Dios que creían creer y ahora Dios te está tratando de una manera fuerte. Yo quiero que puedas hablarle a esas personas que como un día yo estaban tiradas en el piso sin entender, puedas hablarle de acuerdo a lo que el Señor trató con vos, que puedas hablarle específicamente, porque sé que a través de este programa, a través de este episodio de M aquí, muchos hombres de Dios serán restaurados y a través de ellos serán restaurados para restaurar a otros. Dijiste algo muy lindo, Marcelo, y dijiste algo especial. El momento en el cual uno desconoce al Dios que creía conocer. Y no se trata específicamente de que lo estamos desconociendo porque no lo hemos buscado. A algunos puede ser, pero la realidad es que Dios va a ir revelándose a sí mismo a medida que nosotros vamos creciendo, a medida que nosotros vamos madurando en nuestra relación con Él, a medida que nosotros vamos creciendo y madurando nuestra relación con Él, Él va mostrando diferentes facetas. Y lo mismo sucede en el mientras tanto que caminamos hacia el propósito divino del Señor, que el Señor tiene para con nosotros. Estamos entrando en un nuevo tiempo, en un nuevo proceso. Dios tiene que empezar a afilarnos un poquito más. Ya no hace 1, ni 2, ni 3 pasos, ni 3, 4, 5 años que estamos caminando con Él en la dirección al propósito y al llamado que Él puso en nuestras vidas, sino que ahora Él necesita comenzar a poner más serias las cosas. Él necesita empezar a trabajar bien profundo en nosotros. La tribulación, la prueba, las dificultades son parte de la vida. ¿Sabes cuál es el problema? Y ahí estamos. Dijiste, mira, eso que dijiste es tan clave, Marcelo querido, de desconocer al Dios que queríamos conocer. Porque ¿sabes qué pasa? Nos han enseñado una imagen de un Dios que en realidad no es. Nos han enseñado y nos han
puesto un evangelio delante de nuestros ojos en el cual nos han dicho que todo te tiene que ir bien, que en todo tenés que estar prosperado, que en todo tenés que estar bendecido, que no tenés que tener ningún problema económico, porque si no eso quiere decir de que Dios no está con vos. Pero son las tribulaciones, son las pruebas, son los procesos o casualidad lo que Dios utiliza siempre para que nosotros podamos crecer. Entonces nos encontramos en una contradicción donde creemos que Dios me llamó, me va a cubrir, me va a guardar, me va a bendecir. Sí, te va a cubrir, te va a guardar, te va a bendecir a su manera, no a la manera en la que durante mucho tiempo nos han enseñado. Por eso es que nos encontramos muchas veces con un Dios que desconocemos. No, como la Biblia dice, el Señor ha vencido al mundo, entonces yo ya estoy bien, no pasa nada. No, nosotros tendremos aflicción y a través de esa aflicción es que nosotros seremos perfeccionados. Entonces, la realidad es que debemos entender de que si queremos caminar como caminó Jesús, vamos a vivir y sufrir las cosas que vivió y muchas de las que padeció Cristo también. Recordemos que los apóstoles, los discípulos, se sentían honrados y bendecidos de padecer por causa de Cristo. Y hoy nosotros, la realidad que nos han enseñado tan mal el Evangelio, que al primer padecimiento que tenemos estamos creyendo que Dios nos abandonó o que no es el Dios en el que yo creía. Por supuesto que no es el Dios en el que habíamos creído o en el que nos habían enseñado, porque es muy distinto el Dios que está plasmado en la Biblia al Dios que nos han enseñado. Por eso es que a veces lo desconocemos. Y es a través de estas situaciones donde debemos aprender nosotros a madurar. Lo que Dios está buscando de nosotros es madurez. Por eso muchas veces nos quedamos y las personas y los ministros se quedan en la mitad del trayecto, no llegan a alcanzar quizás el propósito porque se rinden a mitad de camino pensando de que Dios los abandonó, pensando de que Dios no nos está apoyando. No es así. Dios está con nosotros en el medio de la angustia, en el medio de la tribulación, porque Él permite que muchas de esas cosas acontezcan. ¿Por qué? Porque Él sabe, como dice su palabra, que todas las cosas nos van a ayudar a bien a los que amamos a Dios. Entonces, ¿qué te puedo decir, ministro del Evangelio, ministra que estás escuchando, pastor, pastora, apóstol, profeta, maestro, evangelista, salmistas, adoradores, maestros de la palabra? ¿Qué les puedo decir hoy? Nunca te rindas, nunca te des por vencido, no protestes, no te enojes porque estás pasando situación económica. Mira, yo aprendí a pasar las situaciones difíciles, adversas, de enfermedad, las situaciones de economía quebrada, las situaciones donde no podía ver el cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida y en mi familia, las situaciones de enfermedad alrededor y en toda mi familia, en lo personal. Pero me di cuenta que mi queja no acelera el proceso, lo hace más lento. Mi protesta delante de Dios no me acerca a Él, me aleja de Él. Y eso, y la falta de la actitud correcta para atravesar esas situaciones, me aleja de su presencia, porque le estoy diciendo, no tengo fe, estoy dejando de agradarle, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces comienzo a letardar el proceso. Quiero agarrar algún atajo, quiero ir por otro lado. Y eso genera que mi proceso se demore. Pido consejos a las personas incorrectas. En la desesperación me empiezo a agarrar de cualquier cosa, el manotazo de ahogado. Y la realidad es que vamos a tener que recursar la materia. Entonces, para no recursar la materia, nosotros tenemos que madurar en nuestro carácter. Nosotros tenemos que creer en que lo que nos está pasando ahora nos está acercando al propósito de Dios. Nos está acercando al nivel de madurez, de entereza, de fe que nosotros necesitamos. ¿Cómo ejercito un músculo? Poniéndole peso. ¿Y cómo hago que ese músculo que se acostumbró ya a ese peso crezca más? Poniéndole más peso. Te lo digo porque yo entrené a nivel profesional, culturismo, ¿sí? Entonces, el punto es, ¿cómo hago para que mi fe crezca? De la misma manera, si yo siempre estoy con el mismo problemita y la misma circunstancia, mi vida, mi fe, siempre va a tener el mismo músculo, siempre va a poder soportar
la misma carga. Pero la palabra del Señor, ¿sí?, nos dice que todas estas tribulaciones momentáneas, estas angustias, esas dificultades, nos van a añadir un mayor peso de gloria. Pero para ser capaces de poder avanzar y llevar ese peso de gloria, yo necesito un nivel de fe mayor. Y el nivel de fe mayor se logra bajo mayor presión. El aceite que se usaba para las lámparas se sacaba prensando el olivo. Y nosotros necesitamos ser prensados para que de nosotros salga lo mejor. Entonces le pedimos a Dios ministerio, les pedimos a Dios que nos use, pero bajo nuestras condiciones. Y ese es el problema. Dejemos de condicionar a Dios, ministros, dejemos de condicionar a Dios a que Él me lleve a su propósito, al cumplimiento del llamamiento que Él puso en nuestras vidas, basándome en mi propio criterio, de la forma que yo quiero, al tiempo que yo quiero, con la prosperidad que yo quiero, con la salud que yo quiero, en la casa y en el auto que yo quiero, y con un día soleado y celeste todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Y eso no va a suceder nunca de esa manera. Así que quitemos ese velo de nuestros ojos, de ese falso evangelio que nos han enseñado de que todo siempre tiene que estar bien. Porque no es así. Mientras que nosotros creamos de que todo tiene que estar bien y que solo cuando todo esté bien soy exitoso, estoy equivocadísimo. Equivocadísimo, porque mi Biblia, y creo que leemos la misma, dice todo lo contrario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que perseverar, no me tengo que quejar, tengo que abrazar esa cruz. Y como mucho, en el momento de intimidad, en el momento de oración, yo podré decir como un descargo delante de su presencia: Señor, la verdad que esta carga que me estás dando es difícil. La verdad que estoy siguiendo tu llamado y estoy avanzando en pos de lo que vos querés que yo camine, pero se me ha hecho difícil y por favor te pido, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero recordá que Jesús no se quedó ahí. Jesús dijo: Señor, pero no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Él sabía por el trago amargo que iba a pasar. Entonces déjame decirte que Jesús ya nos lo advirtió: en el mundo tendréis aflicción. Cuando habla del camino estrecho, estrechez, uno de los significados de estrechez en hebreo, de la palabra de tribulación en hebreo, significa estrechez. Entonces dice que el camino es angosto, es estrecho. Entonces el camino va a estar lleno de dificultades. Ah, no, pero si yo hubiera sabido esto, nunca hubiera agarrado el ministerio. Pero es así. Entonces vamos a orar, porque es de esa forma que nosotros vamos a ser perfeccionados en el carácter de Dios, en la semejanza de Dios. Es de esa forma que nosotros vamos a volvernos humildes. Es de esa forma que nosotros nos vamos a volver sencillos de corazón. Es de esa forma que nosotros vamos a aprender a adorar a Dios incondicionalmente. ¿Cómo Dios te puede poner en el lugar alto que vos querés que Él te ponga? Si primero nosotros no aprendemos a amarlo incondicionalmente. ¿Cómo Él aprende y sabe si vos lo estás amando condicionalmente o incondicionalmente si Él no permite que te pasen determinadas cosas en tu vida? Ahora, recordá, Dios te mostró el final de la película. Él te está dando pieza por pieza ahora. Él te mostró la tapa del puzzle y te dijo: así va a ser al final, vas a llegar a esto. Entonces simplemente poné tus ojos en Jesús y recordá lo que Él te mostró y Él te dijo que al lugar de donde Él te iba a llevar. Y si Él te va a llevar a través de ese lugar, te va a llevar a ese lugar pieza por pieza, entonces tenemos que correr, como dijo Pablo, la carrera con paciencia, porque a veces no vamos a encontrar la pieza del rompecabezas que estamos queriendo encontrar.
y vamos a tener que buscar mucho. ¿En dónde? En su presencia, en su intimidad. Es ahí donde nosotros encontramos nuestra paz en medio de la tormenta. Es ahí donde aprendemos a abandonar la seguridad de la barca y poder caminar. Por eso te quiero decir, te lo digo por experiencia, ¿sí? Soy joven todavía, creo, tengo 40, pero he caminado muchísimo, he sufrido muchísimo, he batallado muchísimo. Pero vale la pena cada dolor, cada lágrima, cada llanto, cada quebranto, cada ayuno por elección y cada ayuno porque no te quedó otra, porque no tenías para comer. Entonces seguí adelante, seguí avanzando, seguí creyendo en el Señor, pero no creas en una fantasía. Cree en su palabra, que esa no es fantasía. No creas en una mentira. Porque él, fíjate lo que dijo Marcelo hace un momento, él dijo, sí, porque yo declaré esto y esto, pero después el Señor hizo lo que Él quiso. No se trata de lo que declaramos, se trata de cómo caminamos con Él, ¿sí? Y qué hermoso que te cruces con un hombre de Dios como el que se cruzó el pastor Marcelo también. Un hombre de Dios que te diga, no, vos no me necesitas a mí, vos necesitas encontrarte con tu Padre. Entonces, a veces nos están enseñando tanto que debemos ir y consultar todo y preguntar todo, y no me quiero meter en este tema porque si no terminamos más. Pero hay una realidad, el único que te va a dar siempre la mejor de las respuestas y el mejor consejo y la clave exacta que vos necesitas para seguir es Él, porque yo te puedo decir algo en base a mi experiencia, pero quizás tu experiencia es completamente diferente. Pero lo que sí te puedo decir, no importa la experiencia que estés pasando, que sea completamente diferente a la mía, es que perseveres hasta el final, que corras la carrera con paciencia, que el que sabe esperar en el Señor va a ver fruto. Tu temporada va a llegar, tu bendición va a llegar, tu árbol, lo que estés sembrando, va a dar flor, va a embellecerse y va a dar fruto. Tranquilo, quizás estás atravesando por un otoño, quizás estás en pleno invierno, pero la bendición no se va a tardar en llegar. Padre, yo te doy gracias por todos los que están escuchando. Te pido una bendición especial sobre Claudia, Señor, que ha hecho esta pregunta tan interesante, Señor, y todo lo que yo no haya respondido por escasez de tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú lleves tu respuesta. En el nombre de Jesús, Señor Dios Padre, glorifícate sobre tus hijos, dales fuerzas al que no la tiene, llénalos de aliento, Señor, y que aprendan, Señor, de Job, que no se quejó. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a no quejarnos, a ser agradecidos aún por la tribulación, porque es a través de esa tribulación que vamos a alcanzar un nuevo nivel de fe, que vamos a alcanzar un nuevo nivel de convicción de que tú estás con nosotros, y es solamente en el medio del desierto donde vamos a ver las mayores manifestaciones de tu gloria. Señor, no querer el desierto es rechazar el desierto, es rechazar la manifestación de tu bendición, la manifestación de tu mano de poder, el momento en el cual tú quieres decirte, hijito, déjame, ahora me toca a mí, quédate tranquilo, yo estoy contigo. Padre, que tu gloria se pose sobre cada de ellos, cúbrelos, bendícelos, guárdalos con tus ángeles, con tu Espíritu Santo, visítalos, Padre. Padre, bendice su entrar y su salir, bendice su caminar, bendice su salud, bendice su economía, bendice sus familias. Señor, que tengan paz en todo lo que hagan y que estén siempre más que bendecidos en todo. Padre, nuevas fuerzas, renueva las fuerzas como las águilas, Señor, y haz que ellos vean tu gloria, Señor, de una forma sobrenatural. Declaro que hoy se levantan ministros que estaban caídos, se fortalecen los que estaban débiles, Señor, y con esta nueva perspectiva, no todo va a ser perfecto, pero todo tú lo harás perfecto en el medio de la imperfección. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, amén, amén. Espero que Dios te haya hablado. Gracias, Marcelo. Buenísimo. Bueno, vos que estás en tu hogar, pedimos disculpas por algunos problemitas en el streaming, pero lo esencial, lo importante es que entiendas
que hay un propósito específico, hay un propósito marcado para tu vida, el propósito de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y sé que amas a Dios, estás en el propósito. Así que bueno, Claudio, muchísimas gracias por esta participación, por haber compartido este episodio de M Aquí. Espero que a Claudia le haya quedado clara la respuesta y que podamos haber sido bendición para todos aquellos que hoy pueden escuchar lo que hemos vivido, en este caso lo que has vivido, lo que has compartido, y así como Dios hizo un proceso tan lindo como vos, como Dios se mueve por patrones, seguramente con cada uno de sus hijos hará, salvando los detalles, hará el mismo proceso en cada uno para llegar a cumplir con el propósito. Amén. Amén. Diría una vedette de acá de Argentina, hay mucho deleite. Bueno, que el Señor te bendiga mucho, nos despedimos, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, nos mantenemos en contacto y sé que Dios va a sorprenderte con mucho más de lo que aún llegaste a pedir. Sé que el Señor te va a bendecir. Si hasta ahora viste algo, Dios te va a sorprender. Claudito, gracias, varón de Dios, por de tan lejos poder bendecir a toda la gente de esta que también es tu tierra y a través del internet a miles. Bueno, una bendición hermosa. Gracias, Marcelo, querido pastor de mi corazón, amigo de tantos años de vida. Gracias por la invitación. Fue realmente un placer haber podido compartir con vos, con Claudia, que hizo esta pregunta tan especial, y con todos los que estuvieron presentes en este video. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Espero que este episodio de M Aquí haya sido de bendición para tu vida. Y bueno, nos vemos próximamente en otro nuevo DM Aquí con el pastor Marcelo Pérez. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Chau, chau. Gracias, Claudia, a vos también por haber estado con nosotros. Un placer y que esto se repita, se repita. Ahora, para vos que nos estás mirando en tu hogar, has entendido que hay un propósito en tu vida y que a veces las respuestas no tienen por qué llegar todas juntas. Pero sí hay un propósito detrás. Y Dios te va a preparar, te va a capacitar, te va a dar las herramientas para que puedas ejecutar lo que Él quiere que hagas. Vuelvo a decir, no tiene por qué darte todas las explicaciones. Es ahí donde tenés que obedecer, es ahí donde tenés que moverte, ahí es donde tenés que actuar en consecuencias y en ocasiones quedarte quieto. ¿Por qué? Porque Dios en cada situación de ese proceso que estás atravesando, Él está viendo tu total dependencia, tu total obediencia, para ver si podés obedecer en quedarte quieto, para poder moverte también obedeciendo a lo que Él te dijo. Y aun cuando no escuches, no veas, no sientas nada, no percibas nada, no disciernas nada, aún así seguir obedeciendo. Todo va a contribuir para bien conforme al propósito que el reino diseñó para vos. Y todo va a llevar gloria para nuestro Señor. Bien, hemos llegado al final de este episodio. Espero realmente que hayas podido entender, o Claudio y yo haber sido claros en lo que intentamos transmitirte, para que puedas tener una vida de paz, una vida de tranquilidad, sabiendo que lo que estás atravesando contribuye al propósito que Dios tiene con tu vida. Así que el Señor te bendiga mucho y nos vemos en el próximo episodio de M Aquí, para que a través de las Escrituras podamos responder una pregunta más. Que el Señor les bendiga a todos. Chau, chau. Obras y mantenimiento de edificios del señor Alfredo Pérez Techera. Realizamos todo tipo de reparaciones con una atención personalizada a particulares y a consorcios. Impermeabilizaciones de terrazas y medianeras. Membranas de aluminio. Membranas en pasta. Humedad en cimientos. Albañilería. Obras y reparaciones. Ceramista. Durlock. Techos de teja. Obras y reparaciones. Cortinas de enrollar. Colocación y reparaciones. Electricidad. Plomería. Obras, reparaciones, detección de humedades y filtraciones. Obra e instalación de gas. Reparación de calefones, termotanques y estufas.
Pedí tu presupuesto sin cargo vía WhatsApp 11 31 10 11 54 o escribinos a alfredoediperez@yahoo.com.ar. Aceptamos todas tus tarjetas y también Mercado Pago. Alfredo Pérez Techera, manos a la obra. Probá la mejor cocina venezolana, Tequeños Caseros, en sus 3 presentaciones. Conocé nuestros tequeños, fina masa de harina de trigo, en sus 3 presentaciones. Rellenos de queso blanco llanero venezolano, rellenos de queso blanco y membrillo o rellenos de chocolate. Seguinos en Instagram, @tequemirle. Hacé tu pedido por WhatsApp 11 70 21 41 31. Si vivís en Capital Federal, te lo llevamos a tu hogar. Presentación solo congelados. Tequeños Caseros, un placer para compartir. Escaneando este código QR podrás colaborar con nuestro ministerio. Si no tenés las facilidades, aquí debajo podés encontrar el CBU electrónico. Si no, también informándole al cajero de un Rappi Pago o Pago Fácil el número que se presenta en pantalla. Ayúdanos a bendecir, así juntos podremos decir como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Seguinos en redes sociales. Espero haber sido claro. Recuerden que las mismas escrituras dicen que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Nos encontramos en la próxima pregunta. Bendiciones.